Bienvenidos a un nuevo video del canal Acupuntura Yang Ming. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista. En esta tercera parte de la diferenciación de síndromes en medicina tradicional china, vamos a continuar con el desarrollo completo y progresivo de los patrones clínicos, manteniendo una exposición continua y clínica, avanzando desde los síndromes del hígado y la vesícula biliar hacia la diferenciación del riñón y la vejiga. Para ilustrar lo que vamos a ver, pongan atención a esta hoja de ruta. Comenzamos con el síndrome de frío que contrae los meridianos del hígado. Este cuadro se entiende como la invasión de frío patógeno que penetra en el trayecto del meridiano hepático, generando contracción, estasis y dolor. Clínicamente se manifiesta con dolor de carácter frío en el abdomen inferior, dolor en genitales externos, dolor testicular o incluso dolor en el vértice. Este dolor presenta una característica fundamental: empeora con el frío y mejora con el calor. A esto se asocian signos sistémicos como aversión al frío y extremidades frías. En la observación de la lengua encontramos palidez con saburra blanca y el pulso se presenta profundo y tenso. Desde el punto de vista fisiopatológico, el frío tiene una naturaleza contractiva. Al invadir el meridiano del hígado, bloquea la circulación del chi y de la sangre. Dado que el trayecto del meridiano rodea los genitales, asciende al abdomen inferior y llega al vértice, los síntomas se distribuyen exactamente en ese recorrido. La contracción del frío agrava la estasis, lo que explica la intensidad del dolor. La presencia de signos sistémicos de frío indica que no se trata solo de una afección localizada, sino de una alteración del equilibrio del yang en el organismo. A continuación abordamos el síndrome de flema-calor que perturba la vesícula biliar. Este patrón representa una acumulación interna de flema combinada con calor, lo que altera profundamente la función de la vesícula biliar, especialmente su capacidad de decisión y regulación del chi. El cuadro clínico se caracteriza por sobresaltos, insomnio, facilidad para asustarse, irritabilidad e indecisión. Se suman síntomas como sabor amargo en la boca, opresión torácica, mareos y tinnitus. La lengua presenta saburra amarilla y grasosa y el pulso es tenso y rápido. El mecanismo patológico se origina frecuentemente en trastornos emocionales prolongados. El estancamiento del chi genera calor, el cual condensa los líquidos formando flema. Esta flema-calor asciende y perturba el espíritu, alterando el shen. La vesícula biliar pierde su función de decisión, lo que explica la indecisión y la facilidad para asustarse. El ascenso anómalo del chi del estómago produce sabor amargo y náuseas, mientras que la obstrucción del yang por la flema y la agitación del fuego generan mareos y tinnitus. Con esto hacemos la transición hacia la diferenciación de los síndromes de riñón y vejiga. El riñón, ubicado en la región lumbar, es la raíz del yin y yang del organismo. Almacena la esencia, gobierna el crecimiento, el desarrollo y la reproducción, controla el agua y participa en la recepción del chi. Se manifiesta en los huesos, el cabello y se abre en los oídos. La vejiga, por su parte, almacena y excreta la orina y mantiene una relación directa con el riñón a través de los meridianos. Las alteraciones del riñón afectan funciones profundas del organismo: crecimiento, envejecimiento, fertilidad, metabolismo de líquidos. Clínicamente se expresan con dolor lumbar, debilidad de rodillas, tinnitus, caída del cabello, alteraciones sexuales y urinarias. La vejiga, en cambio, se manifiesta principalmente a través de trastornos urinarios como disuria, urgencia, retención o incontinencia. Entramos ahora en el síndrome de deficiencia de yang de riñón. Este cuadro refleja una insuficiencia del yang renal, es decir, una pérdida de la capacidad de calentamiento y transformación del organismo. El paciente presenta dolor y debilidad lumbar, aversión al frío, extremidades frías, fatiga, disminución del deseo sexual, impotencia o infertilidad. La orina es clara y abundante con poliuria nocturna. La lengua es pálida y el pulso profundo y débil.
El análisis clínico muestra que el yang renal es esencial para mantener el calor y la función metabólica del cuerpo. Cuando está debilitado no logra calentar ni transformar los líquidos. Esto explica tanto los síntomas de frío como la alteración urinaria. La debilidad en la región lumbar refleja directamente la insuficiencia del riñón, mientras que los trastornos reproductivos indican compromiso de la esencia. Seguimos con el síndrome de edema por deficiencia de riñón. Aquí el problema central es la incapacidad del yang renal para transformar los líquidos, lo que lleva a acumulación de agua en el organismo. El edema es generalizado pero predomina en la parte inferior del cuerpo. Se acompaña de disminución de la orina, debilidad lumbar, extremidades frías y, en casos más avanzados, disnea o palpitaciones. El mecanismo patológico es claro: el riñón no transforma el agua, el líquido se acumula, desciende y genera edema. Esta acumulación puede afectar otros órganos, como el vaso, alterando la digestión, o el pulmón, provocando tos. La lengua pálida y húmeda y el pulso débil reflejan esta condición de deficiencia con retención de líquidos. Aquí es fundamental diferenciar entre la deficiencia de yang de riñón y el edema por deficiencia de riñón. Ambos comparten una base de deficiencia, pero en el primero predominan los síntomas de frío y debilidad funcional, mientras que en el segundo destaca la acumulación de líquidos como manifestación principal. Continuamos avanzando en la diferenciación de los síndromes del riñón, profundizando ahora en los patrones de deficiencia de yin, esencia y alteraciones funcionales del chi renal, que representan un nivel más interno y complejo dentro de la fisiopatología de la medicina tradicional china. Abordamos el síndrome de deficiencia de yin de riñón. Este cuadro se caracteriza por una insuficiencia del yin renal, lo que implica pérdida de la función de nutrición y aparición de calor por vacío interno. Clínicamente se manifiesta con dolor lumbar de carácter sordo, mareos, tinnitus, insomnio con sueños abundantes, sudoración nocturna y sensación de calor en las 5 regiones. El paciente presenta sequedad de boca y garganta, enrojecimiento de las mejillas y adelgazamiento corporal. En hombres puede observarse aumento del deseo sexual con emisión seminal o eyaculación precoz, mientras que en mujeres aparecen menstruaciones escasas, amenorrea o metrorragia. La lengua es roja con poca saburra y el pulso fino y rápido. Desde el punto de vista fisiopatológico, el yin del riñón constituye la base de los líquidos corporales y cumple una función fundamental en la regulación del yang. Cuando este yin se agota, el yang pierde su control relativo, generando calor por vacío. La falta de nutrición afecta estructuras profundas como la región lumbar, el cerebro y los oídos, lo que explica el dolor, los mareos y el tinnitus. La desarmonía entre agua y fuego, es decir, entre riñón y corazón, altera el espíritu, generando insomnio. La hiperactividad del fuego ministerial se manifiesta en el aumento del deseo sexual y las alteraciones reproductivas. Avanzamos ahora hacia el síndrome de insuficiencia de esencia de riñón. Este patrón representa una deficiencia más profunda que compromete la esencia, base del crecimiento, desarrollo y reproducción. En niños se manifiesta como retraso en el crecimiento, baja estatura, cierre tardío de fontanelas y debilidad ósea, junto con disminución de la capacidad intelectual. En adultos se observa disminución del deseo sexual, infertilidad, caída del cabello, pérdida dental, tinnitus, sordera, deterioro de la memoria y lentitud en los movimientos. La lengua es pálida y el pulso débil. El análisis clínico muestra que la esencia del riñón es responsable de la producción de médula y del desarrollo del cerebro. Su deficiencia impide el adecuado crecimiento y desarrollo en la infancia y en el adulto genera un envejecimiento prematuro. A diferencia del síndrome de deficiencia de yin, aquí no predominan los signos de calor, sino la insuficiencia estructural profunda del organismo. Es fundamental diferenciar estos dos cuadros.
Mientras la deficiencia de yin de riñón se caracteriza por calor por vacío y síntomas como sudoración nocturna o sequedad, la insuficiencia de esencia se manifiesta por retraso del desarrollo, deterioro cognitivo y envejecimiento sin signos de calor interno. Continuamos con el síndrome de falta de consolidación del chi de riñón. En este caso, el problema radica en la incapacidad del chi renal para contener y estabilizar las funciones del organismo. Clínicamente se presenta con dolor lumbar, fatiga, tinnitus y múltiples alteraciones en la micción como micción frecuente, incontinencia o goteo urinario. En hombres se observa espermatorrea o eyaculación precoz, mientras que en mujeres aparecen leucorrea abundante, menstruaciones prolongadas o tendencia al aborto. La lengua es pálida y el pulso débil. El mecanismo patológico se basa en la debilidad del chi renal, que pierde su función de consolidación. El riñón no logra contener los líquidos ni la esencia, lo que explica las pérdidas urinarias y reproductivas. Además, la incapacidad de sostener los canales Chong y Ren genera inestabilidad en la esfera ginecológica. A continuación, analizamos el síndrome de incapacidad del riñón para recibir el chi. Este patrón refleja una alteración en la función respiratoria profunda, donde el riñón no logra captar el chi descendente del pulmón. Se manifiesta con tos crónica, respiración superficial, dificultad para inspirar y disnea que empeora con el esfuerzo. Se asocia a debilidad lumbar, sudoración espontánea y voz baja. En casos graves pueden aparecer signos de colapso del yang como sudor frío y extremidades frías o signos de calor por vacío si el yin también está comprometido. Desde el punto de vista fisiopatológico, el pulmón gobierna la respiración, pero el riñón es el encargado de recibir el chi. Cuando esta función falla, el chi no se ancla, generando respiración superficial y dificultad inspiratoria. Este patrón es frecuente en enfermedades crónicas respiratorias y en estados de debilitamiento profundo. Finalmente, dentro de este bloque, abordamos el síndrome de humedad-calor en la vejiga. Este cuadro corresponde a una acumulación de humedad y calor en la vejiga, que altera la transformación del chi y la excreción urinaria. Se manifiesta con micción frecuente, urgencia urinaria, dolor ardoroso al orinar, orina amarilla o turbia, e incluso hematuria o presencia de cálculos. Puede acompañarse de fiebre y dolor en el abdomen inferior. La lengua presenta saburra amarilla y grasosa y el pulso es resbaladizo y rápido. El mecanismo patológico implica la acumulación de humedad-calor que obstruye la vejiga, dificultando la micción. El calor daña los vasos generando sangrado, mientras que la humedad enturbia los líquidos. Este patrón puede originarse por factores externos o por dieta inadecuada. Con esto cerramos la diferenciación individual de los síndromes de riñón y vejiga, estableciendo una base sólida para comprender las alteraciones profundas del organismo. En el siguiente bloque avanzaremos hacia la diferenciación combinada de órganos Sang-Fu, donde los síndromes ya no se presentan de forma aislada, sino en interacción dinámica entre múltiples sistemas. Continuamos con el desarrollo del guión, avanzando hacia un nivel más complejo de análisis clínico, donde ya no se estudian los órganos de manera aislada, sino en interacción funcional. Entramos en la diferenciación combinada de órganos Sang-Fu, un aspecto central en la práctica clínica, ya que la mayoría de los cuadros reales no corresponden a un solo órgano, sino a relaciones dinámicas entre varios sistemas. El organismo debe entenderse como una unidad integrada. Los 5 órganos están conectados entre sí mediante relaciones de generación y control, y a través de los meridianos se vinculan con las vísceras, los tejidos, los sentidos y los orificios. Por lo tanto, cuando se desarrolla una enfermedad, es frecuente que se manifiesten síntomas correspondientes a más de un órgano. En estos casos hablamos de síndromes combinados, que no deben interpretarse como la simple suma de 2 cuadros, sino como una interacción fisiopatológica con una causa primaria, una secundaria y una dinámica de influencia mutua. Iniciamos con el síndrome de desarmonía entre corazón y riñón.
Este patrón refleja una pérdida de la coordinación entre el fuego del corazón y el agua del riñón. Clínicamente se presenta con palpitaciones, insomnio, sueños abundantes, mareos, tinnitus y debilidad lumbar. Se asocian signos de calor por vacío como sudoración nocturna, sensación de calor en las 5 regiones y sequedad de boca. En algunos casos puede aparecer el patrón opuesto, con impotencia, dolor lumbar frío y pulso profundo y débil. El mecanismo patológico puede desarrollarse en 2 direcciones. Por un lado, la deficiencia del yin renal impide que el agua ascienda para nutrir el corazón, generando hiperactividad del fuego cardíaco. Por otro lado, el fuego del corazón puede no descender, rompiendo la comunicación entre ambos órganos. Esta desconexión altera el Shen, generando insomnio y palpitaciones, mientras que la falta de nutrición del riñón produce tinnitus y debilidad lumbar. A continuación abordamos el síndrome de deficiencia de Yang de corazón y riñón. Aquí el problema central es la insuficiencia del Yang en ambos órganos, lo que compromete la función de calentamiento y transformación. El paciente presenta palpitaciones, dolor lumbar frío, edema en extremidades, dificultad urinaria, aversión al frío, extremidades frías y fatiga. Puede observarse palidez o cianosis en labios. La lengua es pálida y húmeda y el pulso débil. En este cuadro, el yang cardíaco no logra impulsar adecuadamente la sangre, mientras que el yang renal no transforma los líquidos, generando acumulación de agua. Esta acumulación se manifiesta como edema y al interferir con la circulación del chi produce dificultad urinaria. Es un cuadro de deficiencia profunda con predominio de frío. Seguimos con el síndrome de deficiencia de chi de corazón y pulmón. Este patrón refleja una insuficiencia simultánea del chi en ambos órganos, lo que afecta tanto la circulación como la respiración. Se manifiesta con palpitaciones, opresión torácica, tos, disnea, respiración corta, fatiga, voz baja y sudoración espontánea. El rostro es pálido, la lengua pálida y el pulso débil o irregular. El mecanismo patológico puede originarse en una tos crónica que daña el pulmón y repercute en el corazón o en una debilidad primaria del chi cardíaco que compromete la circulación. La insuficiencia del chi reduce la capacidad funcional del organismo, lo que explica la fatiga, la disnea y la debilidad general. Avanzamos hacia el síndrome de deficiencia de corazón y vaso. En este caso se combina la deficiencia de chi del vaso con la deficiencia de sangre del corazón. El cuadro clínico incluye palpitaciones, insomnio con sueños abundantes, falta de apetito, distensión abdominal, heces blandas, mareos y fatiga. Puede haber hemorragias crónicas. La lengua es pálida y el pulso débil. Aquí el vaso no produce suficiente chi y sangre, lo que afecta la nutrición del corazón. El Shen pierde su sustento, generando insomnio. Al mismo tiempo, la debilidad del vaso altera la digestión, produciendo síntomas gastrointestinales. La incapacidad de contener la sangre explica las hemorragias crónicas. Continuamos con el síndrome de deficiencia de sangre de corazón e hígado. Este patrón implica una insuficiencia de sangre que afecta tanto al corazón como al hígado. Se manifiesta con palpitaciones, insomnio, mareos, visión borrosa, deterioro de la memoria, uñas sin brillo y entumecimiento de las extremidades. En casos graves puede haber temblores. En mujeres aparecen menstruaciones escasas o amenorrea. El análisis muestra que la sangre del corazón nutre el Shen, mientras que la del hígado nutre los ojos y los tendones. Su deficiencia genera tanto síntomas mentales como neuromusculares. Es importante diferenciar este cuadro del de corazón y vaso, ya que aquí predominan los signos de afectación hepática como alteraciones visuales y neuromusculares más que los digestivos. A continuación abordamos el síndrome de deficiencia de chi de vaso y pulmón. Este cuadro combina la insuficiencia del chi digestivo y respiratorio. El paciente presenta tos crónica, disnea, expectoración clara, falta de apetito, distensión abdominal, heces blandas, fatiga y voz débil. Puede haber edema facial,
La lengua es pálida y el pulso débil. El mecanismo patológico puede originarse tanto en una enfermedad pulmonar crónica que afecta al vaso como en una debilidad digestiva que compromete la producción de chi y afecta al pulmón. La incapacidad de transformar y distribuir los líquidos genera acumulación de flema. Es fundamental diferenciar este cuadro del síndrome de deficiencia de chi de corazón y pulmón. Ambos presentan disnea y debilidad, pero el primero se asocia a síntomas digestivos, mientras que el segundo presenta signos cardiovasculares como palpitaciones. Con esto cerramos esta sección intermedia donde se integran múltiples órganos en un mismo patrón clínico, avanzando desde una visión estructural hacia una visión dinámica y relacional del organismo. Continuamos avanzando en la diferenciación combinada de los órganos, entrando ahora en patrones clínicos donde la interacción entre sistemas adquiere una dinámica más compleja, especialmente en las relaciones entre hígado, pulmón, estómago, vaso y riñón. Iniciamos con el síndrome de deficiencia de yin de pulmón y riñón. Este cuadro refleja una insuficiencia simultánea del yin en ambos órganos, lo que genera calor por vacío interno. Clínicamente se manifiesta con tos seca, escasa expectoración o incluso esputo con sangre, voz ronca, dolor y debilidad lumbar, adelgazamiento, sequedad de boca y garganta, sudoración nocturna y enrojecimiento de las mejillas. En hombres puede aparecer emisión seminal y en mujeres menstruación escasa. La lengua es roja con poca saburra y el pulso fino y rápido. El mecanismo patológico se basa en la relación entre pulmón y riñón en el control del chi y de los líquidos. El pulmón regula la dispersión y el descenso, mientras que el riñón ancla el chi. Cuando ambos yin están debilitados, se pierde la capacidad de nutrir y humedecer, generando sequedad interna y calor por vacío. La tos seca y la irritación de la garganta reflejan la afectación pulmonar, mientras que el dolor lumbar indica compromiso renal. El calor por vacío puede lesionar los vasos, explicando la presencia de sangre en la expectoración. A continuación, abordamos el síndrome de invasión del pulmón por fuego del hígado. Este patrón corresponde a una condición de exceso, donde el fuego hepático asciende e invade el pulmón, alterando su función de descenso. El paciente presenta dolor torácico y en hipocondrios, irritabilidad, cefalea, mareos, tos paroxística, expectoración espesa o con sangre, boca amarga, rostro y ojos enrojecidos. La lengua es roja con saburra amarilla y el pulso tenso y rápido. Desde el punto de vista fisiopatológico, el estancamiento del chi del hígado se transforma en fuego, el cual asciende por los meridianos. Este fuego invade el pulmón, bloqueando su función de descenso, lo que genera tos en accesos. El calor condensa los líquidos formando flema espesa y al dañar los vasos puede producir hemoptisis. Es un cuadro donde predomina claramente el exceso de calor. Seguimos con el síndrome de desarmonía entre hígado y estómago. Aquí el eje central es el estancamiento del chi del hígado que invade transversalmente al estómago, alterando su función de descenso. Clínicamente se manifiesta con dolor epigástrico, distensión en hipocondrios, plenitud gástrica, náuseas, eructos, regurgitación ácida y disminución del apetito. A nivel emocional, el paciente presenta irritabilidad o estado depresivo. La lengua es roja con saburra delgada y el pulso tenso. El mecanismo patológico es característico de la relación entre emoción y digestión. El hígado pierde su función de regulación, el chi se estanca y se desvía hacia el estómago. Esto bloquea el descenso del chi gástrico, generando náuseas y eructos. Si el estancamiento se prolonga, puede transformarse en calor, lo que explica la regurgitación ácida. A continuación, analizamos el síndrome de deficiencia de hígado y vaso. Este patrón combina la pérdida de la función reguladora del hígado con la debilidad del vaso en su función de transformación. El paciente presenta dolor leve en hipocondrios, distensión abdominal, heces blandas o diarrea, borborismos y síntomas emocionales como suspiros, depresión o irritabilidad. La lengua es pálida y el pulso tenso o moderado.
En este caso, el estancamiento del chi hepático afecta al vaso, debilitando la digestión. A su vez, la debilidad del vaso permite que el chi del hígado invada con mayor facilidad. Se establece así un círculo patológico donde la alteración emocional y digestiva se retroalimentan. Es fundamental diferenciar este cuadro del síndrome de desarmonía entre hígado y estómago. En este último predominan los síntomas gástricos como náuseas y eructos, mientras que en la deficiencia hígado-vaso destacan los trastornos digestivos crónicos como diarrea y distensión abdominal. Avanzamos ahora hacia el síndrome de humedad-calor en hígado y vesícula biliar. Este cuadro corresponde a una acumulación de humedad y calor que altera la función de drenaje y dispersión de estos órganos. Clínicamente se manifiesta con dolor en hipocondrios, distensión abdominal, náuseas, vómitos, sabor amargo en la boca, ictericia, heces irregulares y orina oscura. Puede haber síntomas en la región genital como prurito, secreciones o inflamación. La lengua es roja con saburra amarilla y grasosa y el pulso tenso y rápido. El mecanismo patológico implica una acumulación interna de humedad que se transforma en calor, ya sea por dieta inadecuada, alcohol o disfunción del vaso. Esta humedad-calor obstruye el flujo del chi hepático, genera dolor y afecta la secreción biliar, produciendo ictericia. La tendencia descendente de la humedad explica los síntomas genitourinarios. Continuamos con el síndrome de deficiencia de yin de hígado y riñón. Este patrón refleja una insuficiencia conjunta del yin en ambos órganos, generando calor por vacío. El paciente presenta mareos, visión borrosa, dolor en hipocondrios, sequedad ocular, tinnitus, debilidad lumbar, insomnio, sudoración nocturna y adelgazamiento. Puede haber emisión seminal en hombres y menstruación escasa en mujeres. La lengua es roja con poca saburra y el pulso fino y rápido. Aquí el hígado y el riñón comparten una base común en el almacenamiento de sangre y esencia. Cuando el yin se agota, no se nutren adecuadamente los ojos, el sistema nervioso y la región lumbar. El calor por vacío altera el shen y genera insomnio. Seguimos con el síndrome de deficiencia de yang de vaso y riñón. Este cuadro representa una insuficiencia profunda del yang en ambos órganos, con formación de frío interno y acumulación de líquidos. Se manifiesta con diarrea crónica, especialmente al amanecer, presencia de alimentos no digeridos en heces, dolor lumbar frío, edema, extremidades frías y fatiga. La lengua es pálida y el pulso profundo y débil. El mecanismo patológico implica una falla en la transformación de los alimentos por parte del vaso y en el calentamiento del organismo por parte del riñón. Esto genera frío interno, mala digestión y acumulación de líquidos. Con esto cerramos la diferenciación de los síndromes combinados de órganos Sang-Fu, consolidando una comprensión clínica basada en la interacción dinámica entre sistemas. Entramos ahora en la etapa final de este desarrollo, abordando la diferenciación de los 6 canales, uno de los modelos más importantes para comprender la evolución de las enfermedades externas en medicina tradicional china. Este sistema, originado en el Tratado de Enfermedades Febriles, permite analizar la progresión del factor patógeno desde la superficie hacia el interior, integrando localización, naturaleza del proceso, evolución y relación entre el chi correcto y el patógeno. Los 6 canales corresponden a Taiyang, Yangming, Shaoyang, Taiying, Shaoyin y Huiyin. Los 3 primeros pertenecen al nivel Yang y reflejan condiciones más externas o de mayor lucha entre el chi correcto y el patógeno. Los 3 últimos corresponden al nivel Yin, donde la enfermedad se internaliza y el chi correcto se debilita. Este modelo no solo describe enfermedades externas, sino que también puede aplicarse a patologías internas cuando se analizan en términos de profundidad y dinámica. Comenzamos con el síndrome Taiyang, que corresponde a la etapa inicial de la enfermedad. El Taiyang gobierna la superficie del cuerpo y actúa como barrera defensiva. Cuando el factor patógeno invade, afecta primero este nivel. Clínicamente se manifiesta con aversión al frío, cefalea, rigidez occipital y pulso flotante. Estos signos reflejan la lucha entre el chi defensivo y el patógeno en la superficie.
Dentro del Taiyang distinguimos el síndrome del meridiano y el del órgano. El síndrome del meridiano corresponde a la afectación superficial, mientras que el del órgano implica penetración hacia el interior. El síndrome del meridiano Taiyang puede dividirse en dos variantes. El síndrome Taiyang por viento se caracteriza por fiebre, aversión al viento, sudoración espontánea, cefalea y pulso flotante y moderado. Aquí existe desarmonía entre el chi nutritivo y defensivo. La presencia de sudoración indica que los poros no están completamente cerrados, lo que refleja debilidad del chi defensivo. El síndrome Taiyang por frío, en cambio, se presenta con aversión al frío más intensa, fiebre, cefalea, dolor corporal, ausencia de sudoración y pulso flotante y tenso. El frío bloquea los poros, impidiendo la sudoración y generando una obstrucción más marcada del chi defensivo. Cuando el síndrome Taiyang no se resuelve, el patógeno puede penetrar al interior, dando lugar al síndrome del órgano Taiyang. Aquí distinguimos dos formas. El síndrome de acumulación de agua en Taiyang se caracteriza por fiebre, aversión al frío, plenitud en el abdomen inferior, dificultad para orinar, sed y vómitos tras beber agua. El patógeno afecta la vejiga y altera la transformación del chi, produciendo retención de líquidos. El síndrome de acumulación de sangre en Taiyang, en cambio, implica la combinación del calor con la sangre generando estasis. Se manifiesta con plenitud y dureza en el abdomen inferior, inquietud mental, delirio, heces negras y pulso profundo o irregular. A diferencia del anterior, la micción es normal, pero aparece evidencia de éstasis sanguínea. Avanzamos hacia el síndrome Yang-Ming, que representa una fase de calor interno por exceso. Aquí la lucha es intensa y el calor es abundante. Se divide en síndrome del meridiano y del órgano. El síndrome del meridiano Yang-Ming se caracteriza por fiebre alta, sudoración profusa, sed intensa, irritabilidad, respiración ruidosa, rostro enrojecido y pulso fuerte. El calor se difunde por todo el cuerpo sin haber generado aún obstrucción intestinal. El síndrome del órgano Yang-Ming implica una acumulación de calor en el intestino que se combina con las heces, produciendo sequedad y estreñimiento. Se manifiesta con fiebre vespertina, distensión abdominal que empeora con la presión, estreñimiento, delirio e insomnio. La lengua presenta saburra amarilla seca y el pulso es profundo y fuerte. Continuamos con el síndrome Shaoyang, que corresponde a un nivel intermedio entre interior y exterior. Se caracteriza por alternancia de frío y calor, sabor amargo en la boca, sequedad de garganta, mareos, plenitud en pecho e hipocondrios, náuseas e irritabilidad. El chi está bloqueado en esta zona intermedia, generando un patrón mixto. Avanzamos hacia el síndrome Taiyin, que corresponde al inicio de los síndromes Yin. Aquí predomina el frío interno por deficiencia del vaso. El paciente presenta distensión abdominal, vómitos, falta de apetito, diarrea, ausencia de sed y extremidades frías. Es un cuadro de debilidad digestiva con acumulación de frío-humedad. Seguimos con el síndrome Shaoyin, que representa una etapa más profunda y grave. Aquí se afectan el corazón y el riñón, base del yin y yang del organismo. Este síndrome puede manifestarse en dos formas. El síndrome Shaoyin de transformación fría se presenta con ausencia de fiebre, aversión al frío, somnolencia, extremidades frías, diarrea y pulso débil. Es un cuadro de colapso del yang. El síndrome Shaoyin de transformación caliente, en cambio, refleja deficiencia de yin con calor por vacío. Se manifiesta con irritabilidad, insomnio, sequedad de boca y lengua roja con pulso fino y rápido. Finalmente, llegamos al síndrome Huiyin, que representa la fase terminal, donde existe una mezcla compleja de frío y calor. El paciente presenta sed persistente, sensación de ascenso de chi hacia el pecho, calor en el corazón, hambre sin deseo de comer y vómitos tras la ingesta. Es un cuadro de desarmonía extrema entre yin y yang. Para cerrar este modelo, es fundamental comprender la transformación de los síndromes de los 6 canales. La enfermedad puede evolucionar de distintas formas según la intensidad del patógeno y la fortaleza del chi correcto. La transmisión secuencial describe el paso progresivo del patógeno desde Taiyang hacia Yang-Ming, Shaoyang, Taiyin, Shaoyin y Huiyin.
También puede ocurrir transmisión saltando niveles o entre canales relacionados por interior-exterior. La transmisión directa ocurre cuando el patógeno penetra directamente a niveles profundos, generando desde el inicio síndromes Yin. Esto es más frecuente en pacientes debilitados. Los síndromes combinados implican la presencia simultánea de 2 o más niveles, mientras que los síndromes concomitantes corresponden a la aparición sucesiva de distintos patrones a lo largo del curso de la enfermedad. Finalmente, se introduce la diferenciación de defensa, chi, sangre y líquidos, que organiza las enfermedades febriles en 4 niveles de profundidad. El patógeno penetra desde la superficie hacia el interior, afectando primero la defensa, luego el chi, posteriormente el nivel nutritivo y finalmente la sangre, reflejando una progresión en gravedad. Con esto se completa el desarrollo integral de la diferenciación sindromática, pasando desde patrones individuales hasta modelos complejos de evolución patológica. Este enfoque permite comprender no solo la enfermedad en sí, sino su dinámica, su transformación y su relación con la totalidad del organismo. Con esto finalizamos esta tercera parte de la diferenciación de síndromes en medicina tradicional china, donde hemos recorrido de forma completa y progresiva desde los patrones del hígado y la vesícula biliar, pasando por la fisiopatología del riñón y la vejiga, integrando posteriormente los síndromes combinados de los órganos Sang-Fu, hasta llegar a los modelos clásicos de evolución de la enfermedad como los 6 canales y la diferenciación por niveles de defensa, chi, sangre y líquidos, tal como se desarrolla en el documento. Este recorrido no es solo teórico, sino que constituye una base clínica fundamental. La diferenciación sindromática permite comprender la lógica interna de la enfermedad, identificar su localización, su naturaleza, su dinámica y su evolución. En la práctica clínica, este conocimiento es lo que permite tomar decisiones terapéuticas con criterio, integrando la observación, el interrogatorio, la palpación y el razonamiento médico. La clave no está en memorizar los síndromes de forma aislada, sino en entender cómo se relacionan, cómo se transforman y cómo se manifiestan en el paciente real. Cada patrón es una expresión de un desequilibrio dinámico y es precisamente esa dinámica la que debemos aprender a reconocer. Si este contenido te ha sido útil, te invito a suscribirte al canal Acupuntura Yang Ming, activar la campana para recibir las próximas clases, dejar tu comentario y compartir este material con quienes estén estudiando o practicando medicina tradicional china y acupuntura. Nos vemos en el próximo video.